Estimados colegiados, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de El Col en TV. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Nelly Sánchez Vázquez, quien es presidenta del Comité de Bioseguridad del Hospital Uldarico Roca de EdSalud. La entrevista el día de hoy será realizada por la doctora Patricia Pillaca Morote, quien es directora del Colegio Odontológico de Lima. El tema a tratar será COVID-19 y el nuevo rol del odontólogo. Permítame, por favor, leer un breve currículum de la doctora Nelly Sánchez Vázquez. Es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en periodoncia e implantología de la Universidad Científica del Sur, diplomado en implantología y osseointegración en la Universidad Científica del Sur, diplomado en prótesis sobre implantes en la Universidad Científica del Sur, diplomado en odontología del bebé por el Colegio Odontológico del Perú, miembro de la Sociedad de Periodoncia y Osseointegración del Perú, miembro de la Federación Iberoamericana de Periodoncia, presidenta del Comité de Bioseguridad del Hospital Uldarico Roca Fernández durante la pandemia 2020, capacitadora en temas de bioseguridad de la Red Asistencial Revelati de EdSalud, autora de artículos en periodoncia e implantología. Seguidamente damos paso entonces a nuestra moderadora, doctora Patricia Pillaca Morote. Adelante, doctora. Doctora Nelly, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerla con nosotros. Agradecemos su disponibilidad para poder contestar algunas preguntas que están siempre presentes en el tintero como cirujano dentista en nuestro desempeño como profesión de la salud frente al COVID. Gracias por la invitación. Vamos a empezar con el ruedo de preguntas. ¿Cuál es el panorama actual de la emergencia sanitaria por COVID-19? Bueno, en esta segunda ola nos habla mucho de cuánto los peruanos hemos aprendido en estos 10 meses. Sabemos cómo se contagia, que debemos usar mascarillas, respetar el distanciamiento y también sabemos de la importancia del lavado de manos. Sin embargo, nosotros que estamos en la lucha contra el COVID desde el primer día y hemos visto de cerca el sufrimiento y la muerte de nuestros pacientes, así como el sufrimiento de sus familiares, y ver cómo se apaga la vida de estos pacientes de una manera lenta y dolorosa, nos pone en una circunstancia en la que no podemos entender el porqué de las aglomeraciones, los incumplimientos del uso de la mascarilla, y ahora vemos las consecuencias, ¿no? Porcentajes altísimos de contagiados, aunado a las falencias sanitarias que tenemos por años del sistema de salud, que se traduce principalmente en la falta de camas UCI y hasta de hospitalización para una simple terapia de oxígeno. Lo que sí es cierto es que esta pandemia nos va a acompañar buen tiempo y hay que acostumbrarnos como medida universal, principalmente al lavado de manos, al distanciamiento, y mientras dure el COVID, por lo menos que está tan agresivo en la segunda ola, al uso de las máscaras. Muy bien, doctora. ¿Y qué diferente característica tiene la mutación inglesa del COVID-19? Bueno, como ustedes saben, el COVID ha dado vuelta al mundo entero, ¿no? Esta nueva mutación que ha aparecido, esta nueva cepa, ya está denominada, es la B117, y nos habla de una característica muy importante de esta nueva cepa, ¿no? Que es su capacidad de infectante. Y entra en este momento ya un nuevo concepto, que es la infectividad, ¿no? Se denomina infectividad en epidemiología la capacidad del agente patógeno, que puede ser una bacteria o un virus, para invadir el organismo y provocar en él la infección, que no debemos de confundirlo con lo que es la virulencia. Claro está que hace alusión más que nada al daño orgánico que produzca ello. Sin embargo, sabemos que la mutación inglesa tiene entre 40 y 70% de mayor transmisibilidad. Entonces, podemos decir que normalmente manejamos un ratio con el COVID-19 de entre 2,5 y 3 pacientes infectados por cada paciente que estaba contagiado. Sin embargo, esta cepa nos habla de 3,54. Quiere decir que en un primer momento tenemos un paciente
a la siguiente camada tenemos 4, luego 16, 64 y en menos de unas horas podemos tener 254 pacientes infectados. Wow, o sea que es realmente preocupante. Con razón que estamos viviendo en este momento, pues, una falta total de camas, de UCI, de médicos, de enfermeras, del personal capacitado, ¿no? Entonces, doctora, ¿y si se disminuye esta carga viral para evitar esta importante, este agresivo virus, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? Mira, como te digo, ya no podemos hablar del COVID-19 del 2020 que hemos vivido durante todo el año. Estamos hablando ahora de la nueva cepa, que se habla de una cepa británica y sudafricana también, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que, a diferencia de la otra cepa que se proliferaba o se convertía o mutaba dentro de la boca y la nariz, esta principalmente se replica en la garganta. Es por ello que en este momento nosotros tenemos mucha dificultad para poder controlar la carga viral. Sin embargo, como tú me dices, la carga viral podemos controlarla siempre y cuando nosotros hagamos una buena higiene oral. Y esto ya nos va a hablar un poco más del coronavirus como tal, ¿no? El coronavirus es un virus simple, muy simple. Los virus pueden ser de un solo haz de ARN, doble haz de ARN, un solo haz de ADN o dos doble haz de ADN. Sin embargo, este es muy simple, es de un solo haz de ARN y está rodeado por unas proteínas que son las que se van a adherir a ciertas células que existen ciertos receptores que existen en las células de nuestro organismo. Estas células que son estos receptores que están en distintas partes de nuestro organismo van a unirse íntimamente con ello y esto nos genera que definitivamente haya una mayor replicación en algunas zonas que en otras. En la boca, principalmente la lengua, existe una cantidad de estas proteínas y receptores que se llaman los AC2 o angiotensina convertina 2, que están en la superficie de la lengua principalmente. En los pulmones también existen, en el intestino, en los riñones y en el corazón. Por eso es que esta enfermedad tiende a fatigar esos órganos. Y cuando los fatiga, muchas veces llegan hasta desaparecer, como es en el caso del pulmón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disminuir la carga viral, tenemos que hablar principalmente de conocer cómo es que se produce esta adhesión entre el coronavirus y el receptor AC2. Esto se va a dar principalmente, el coronavirus anterior a este que tenemos de la cepa británica tenía dos proteínas, la S1 y la S2. Una se encargaba de adherir, la otra se encargaba de ingresar a la célula. Ahora no, esta cepa nueva británica tiene una proteína específica que lo que hace es adherir e ingresar y replicarse al mismo tiempo. Por eso es que lo hace en corto tiempo. Entonces, allí nosotros podemos observar que si no entendemos esto, de dónde se encuentran los AC2 y no sabemos cómo manejar este virus, vamos a tener que la carga viral va a ser altísima, tanto en boca, en garganta, en nariz, en la zona por donde ingresa principalmente el coronavirus. ¿Esto qué quiere decir, doctora? Que el rol de los odontólogos, tanto en el sector público y privado, frente a esta pandemia, es de gran importancia. Claro que sí. O sea, el odontólogo en estos últimos años se ha ido empoderando y siendo parte del equipo multidisciplinario que conforma el grupo de poder nosotros enfrentar distintas enfermedades, así como el COVID, enfrentamos enfermedades multidisciplinariamente como la diabetes o como la enfermedades al corazón, la hipertensión. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que hay ciertos factores de riesgo que nos hacen ser parte de este todo, que no es solo la boca, ¿no? La boca es una parte, es el ingreso de todas las enfermedades y definitivamente gracias a los años que ya van pasando y las investigaciones que se van haciendo, nos vamos dando cuenta
que el odontólogo tiene un papel preponderante en lo que es el éxito para los procedimientos y el trabajo de los médicos. Y ellos lo saben y en estos 20 años han ido aceptándolo y por tanto yo creo que el principal rol en esta pandemia del odontólogo, bueno, lo principal que debe ser es poder identificar los síntomas de nuestros pacientes para que pronto reciban una atención en los servicios de salud. Acuérdense que los 10 primeros días en los cuales se instala el COVID, el paciente es totalmente, muchas veces asintomático, ¿no? Entonces tenemos que poder ir reconociendo los síntomas que ya todos lo sabemos. Otra de las cosas que debemos de saber es que al ser la boca la puerta de ingreso de muchas enfermedades, el COVID también va a ingresar por esa zona y vamos a tener que nosotros enseñarle, instruirle a nuestros pacientes de la importancia que es la salud oral, la limpieza, el cepillado, la limpieza de las superficies que no necesariamente tengan que ser dientes, definitivamente las mucosas, la lengua y otras superficies como el paladar, que también tienen las famosas AC2, de repente no van a generar que nosotros podamos curar la enfermedad, pero sí vamos a poder controlar esta carga viral. Entonces, podríamos activar de repente la cantidad de virus, ¿no? Disminuir la cantidad. ¿Y cómo lo hacemos? Existen estudios, inclusive en Wuhan comenzaron los estudios sobre disminuir la carga viral con cierto uso de enjuagues bucales en general. Y el que más efectividad ha tenido en el transcurso de todo este año, obviamente los estudios que tenemos son estudios que todavía no tienen una evidencia muy grande porque esta enfermedad es sumamente nueva. Sin embargo, estos estudios nos hablan mucho de los amonios cuaternarios, como el cloruro de cetilpiridino, que lo principal que va a hacer va a atacar a esa capa bilipídica que tiene el coronavirus, que hablábamos inicialmente, y esa capa bilipídica al permanecer rota, no va a poder replicarse tan bien con el AC2 que tanto hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Eso sería una de las recomendaciones, el uso del CPC, el mejoramiento del cepillado, y definitivamente los pacientes que tienen enfermedades como la caries o enfermedad periodontal, se ha visto que siempre van a tender a complicarse y a terminar en casos más severos de COVID. Uh-huh. Doctora, pero esto quiere decir de que no es simplemente un enjuagatorio bucal, tendría que estar englobado a toda la parte que viene a ser la higienización de la boca, ¿no? El cepillado tanto en lengua, en dientes, y añadir este tipo de enjuagatorio para poder ayudar, ¿no? Así es. ¿Qué otras experiencias se tienen sobre la importancia de la salud bucal y el rol del cirujano dentista en salud pública? En estos 20 años que tenemos en salud pública, podemos decirles que el odontólogo se ha empoderado en lo que es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Sabemos instituciones como el Instituto Nacional del Corazón, el cual ya tiene protocolos estandarizados internacionales, inclusive muchas veces estos protocolos incluyen sí o sí la participación del odontólogo como un pilar principal para antes de realizar cualquier procedimiento. Puede ser un cateterismo, puede ser una válvula stent. Siempre el odontólogo tiene que ver que ese paciente no vaya ni con enfermedad periodontal ni con caries. O sea, desfocalizar totalmente al paciente para que al momento de hacer el procedimiento no se produzca una bacteremia que finalmente haga fracasar los procedimientos. Otro de los galardones que hemos recibido como odontólogos en salud pública es mejorar los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos, que normalmente tienden a ser microangiopatías en las zonas terminales de las papilas y comienzan la enfermedad periodontal crónica. Si nosotros llevamos un buen control y instruimos a nuestro paciente en la importancia de disminuir la bacteremia en boca, tenemos una mejor respuesta del páncreas y mejores niveles de glucosa.
Y así podría decirles con el Alzheimer y muchos otros estudios que yo creo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Doctora, ¿qué lección nos deja esta pandemia? ¿Cómo cambiaría la realidad de nuestro país? Bueno, yo la comparo mucho al COVID con el VIH. El VIH cambió muchísimo la forma de atender al paciente en odontología. Cambió muchísimo las prioridades de atención del paciente. Lamentablemente, en este momento nosotros tenemos muy pocos profesionales en salud pública. La mayor parte de sobrepoblación de nuestros odontólogos está en Lima, más o menos ESAN nos habla de un 46.000 odontólogos, de los cuales el 50% está en Lima, y que solamente tenemos entre 5 y 6.000 en salud pública. Eso nos habla de la pobre cantidad de odontólogos que realmente luchan con la mayoría de los pacientes, ¿no? El odontólogo debe de dejar de hacer la parte... siempre que hablamos con los pacientes hablamos de tres cosas: la función, la estética y definitivamente la salud, ¿no? Entonces, al paciente lo que le importa muchas veces es la estética, y tenemos historias mil sobre pacientes. Yo creo que en eso usted, doctora, me puede dar la razón, de pacientes que vienen espectacularmente arreglados y los dientes fatales, ¿no? El promedio de piezas perdidas en pacientes en el peruano es de 2 a 3, o sea, nos habla de la poco cuidado, la poca prevención que hacemos, ¿no? Se habló mucho del flúor, se habló mucho de ciertas cosas que nos podrían haber ayudado. Sin embargo, seguimos pensando que el odontólogo es más que nada se debe dedicar a la parte restaurativa y estética, cuando su función es mucho más grande. En este momento yo creo que el COVID nos va a cambiar totalmente la forma de pensar, nos va a generar un protocolo muy estricto de bioseguridad. Como lo dije al principio, el COVID en este momento se va a quedar mucho tiempo con nosotros, y eso genera que nosotros no solamente seamos, como decía San, ¿no? No solamente se haga un cambio de cómo se da la atención y cuidado con el paciente, sino también con el profesional. Hace unos pocos días, conversando con algunos colegas, hablábamos de la cantidad de odontólogos que han fallecido por esta pandemia, y nos habla de lo poco que sabemos de temas de bioseguridad, ¿no? Una cosa que no puedo dejar de lado es que también nos estamos acostumbrando al uso de las máscaras prolongadamente, de 6 a 8 horas en promedio. Máscaras que pueden ser las N95, máscaras que pueden ser las simples o las quirúrgicas, o hasta las siliconadas. Y estas máscaras definitivamente aumentan la posibilidad de que nosotros no hagamos higienes muy continuas de nuestros dientes, generando de que si tienes un poco de caries y no haces una buena higienización, vamos a tener que muchos pacientes han llegado a la salud pública con todo lo que es urgencias y emergencias de la noche a la mañana. Decían: doctora, yo nunca tuve, sin embargo, ahora que uso las máscaras, le digo, ¿y cuántas veces te cepillas? El promedio del cepillado del paciente peruano, en general, en sector C y D, es una vez al día o una vez cada 2 días. Y nos habla de la idiosincrasia del peruano, ¿no? Lo que hablábamos, que al principio, ¿qué hemos aprendido? ¿No? En este momento vemos gente que se está resistiendo al uso de las máscaras, vemos gente que se está queriendo, tenemos que vivir y si nos tenemos que aglomerar, nos aglomeraremos. Pero en el fondo estamos hablando de una enfermedad que nos puede quitar lo más importante que tenemos, nuestra familia y nuestra vida. Entonces, instruir a nuestros pacientes en el uso de la frecuencia del cepillado, que sea mayor, que sea realmente exhaustiva, en el uso de los enjuagues, que son muy buenos. Nosotros tenemos muy buenas experiencias con los enjuagues, inclusive en pacientes que han tenido COVID hemos podido ver que su carga viral ha sido muy bajita. La verdad es que nosotros el acceso a la investigación no la tenemos tan
tan fácil como en Europa, pero sí podemos decir que con estudios hemos logrado experimentar en esta pandemia muy buenos resultados. Y como les decía en algún momento previamente a esta conversación, el odontólogo es parte del equipo multidisciplinario y tiene que empoderarse, tiene que tomar su lugar y decir, aquí estoy y vamos a cambiar y vamos a luchar todos juntos. Claro que sí, doctora. Entonces queda claro su intervención y realmente pues ahora es momento de que cada uno de nosotros empiece a hacerlo con los pacientes, con los profesionales de la salud, ¿no? Que usan la mascarilla tantas horas, explicarles a ellos el tipo de higiene, cómo deben hacer, qué tipo de enjuagatorios. Usted nos habla de que está en nuestras manos, que los primeros días de incubación, que está en la orofaringe el virus, puede disminuirse la carga viral. Qué importante es esta noticia para los profesionales de la salud, para los propios cirujanos dentistas, para la población, doctora. Entonces, yo quiero agradecerle, invitarle a próximas propuestas, iniciativas que estamos teniendo nosotros como Colegio Odontológico de Lima, y darle el agradecimiento de parte de nuestro decano y la junta directiva, y decirle, doctora, de que muy agradecida por su participación. Oh, gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros porque yo soy simple y llanamente acá una vocera de todo lo que hemos experimentado en esta pandemia que nos ha costado. Así que nada, hasta más adelante. Gracias por la invitación. Gracias.